Señor, te doy gracias por el privilegio que tú me das de ministrar tu palabra. Señor, yo sé que tú me has direccionado para hablar el tema que me has indicado el día de hoy. Por lo tanto, estoy segura y confiada, Señor, que esa palabra va a tocar y va a ministrar las vidas, que no van a salir igual como llegaron, Señor, sino que el poder de tu Espíritu Santo va a vivificar esta palabra en los corazones, en el espíritu y en la mente, que tú resucitarás lo que está muerto y que tú sanarás y que tú, Señor, llevarás a tu pueblo a otro nivel. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén? Puede tomar su lugar. Y en esta mañana quiero compartir con usted el título Corriendo a los brazos de mi Padre. Job capítulo 29, versículo 18 dice así: Yo pensaba, ciertamente moriré rodeado de mi familia después de una larga y buena vida. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo usted quiere terminar su vida, pero a veces lo hacemos y decimos, bueno, a mí me gustaría terminar mi vida ya cuando me retire al lado de, yo lo he pensado, en una playa, en una hamaca, con una piña colada sin alcohol, ¿verdad? No sé, con mis hijos, con mis nietos, quizás en una hermosa Navidad, en una chimenea con toda la familia. Y uno tiene ese sueño, o si usted no lo ha tenido, pero usualmente pensamos cómo queremos terminar nuestra vida. Y a veces damos por hecho que sí va a terminar así. Y eso era lo que le pasó a Job en este momento. Él decía, yo pensaba, él tenía también su sueño, que voy a vivir muchos años, pero no solamente voy a vivir muchos años, los voy a vivir rodeado de mi familia, después de tener una larga y buena vida. ¿Sí? Yo creo que hay que ser masoquista para estar soñando, ay no, a ver, me voy a soñar que voy a terminar destruido en la cárcel y con una enfermedad grave. Algo no debe estar bien mentalmente para pensar de esa manera. Pero si somos humanos normales, tenemos un sueño de cómo queremos terminar nuestra vida. Pero después de esto, pasan circunstancias quizás como la que pasó a Abraham. Cuando Abraham se demoró 25 años o mucho más, no sé, para poder ver su promesa hecha realidad. Y comenzamos con un sueño o quizás no tenemos el sueño, pero Dios nos pone a soñar. Entonces usted no quería soñar, pero Dios lo puso a soñar, peor. Porque usted no lo pidió, fue algo que le injertaron o le insertaron a usted. Y usted comenzó a soñar en base a esa promesa. Pero usted ve que pasa 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años y usted ya se olvidó de la promesa. Usted dijo quizás Dios se equivocó o no era para mí o se olvida, simplemente se esfuma el sueño de la promesa porque no se ha cumplido en el tiempo que usted esperaba. Quizás de pronto le ha sucedido como a José, que Dios lo pone a soñar, le da visión de grandeza, de gobierno, pero en el transcurso de su vida, un día está soñando y al otro día se ve metido en un pozo, siendo vendido por sus hermanos. Y no sé si quizás usted está en ese momento oscuro de su vida, donde usted había soñado su vida de una manera, había soñado ver a sus hijos de una manera, había soñado en ese trabajo que le salió de alguna manera. Dios lo puso a soñar con grandeza y de repente se encuentra metido en el pozo. Y quizás usted se encuentre en un momento de su vida donde declara lo mismo que Job, capítulo 30, 16. Dice, y ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. De noche, mis huesos se llenan de dolor que me atormenta incesantemente. Mire cómo cambia de un momento a otro. En un momento está la ilusión, está la promesa, se ve con su familia.
pero de repente al otro día ya no parece que fuera la misma persona. Ya no es la misma persona que está llena de sueños, de visiones. Es una persona que está completamente deprimida, llena de un dolor profundo, pero no es un dolor intermitente que viene y se va. Es un dolor permanente que lo atormenta de día y de noche y que parece que nunca va a acabar. Es aquellos momentos donde se pierde completamente la esperanza. Y donde uno dice, ¿qué pasó con mi sueño? El sueño de ser un profesional. Y yo quiero que tú pienses por un momento cuál fue ese sueño que tú tenías. Donde quizás tú visionabas ver a tus hijos de una manera, pero hoy te enfrentas a otra realidad. Donde quizás tú soñaste con graduarte de la universidad y tener el trabajo que tanto anhelabas, pero hoy te ves que estás ejerciendo otra cosa diferente a tu profesión. No era lo que soñabas. Quizás te casaste muy ilusionado pensando que esa iba a ser la mujer, el hombre que te iba a hacer feliz, con el que iban a levantar una familia para Dios, pero hoy te ves en un pozo donde están a punto de divorciarse o están completamente divorciados, odiándose y no se quieren ver. ¿Dónde quedó el sueño? Y hoy quizás tú dices, no sé dónde quedó, hermana. Estoy metido en un pozo de depresión, en un pozo de soledad, en un pozo de angustia que no puedo salir. Este dolor, esta depresión me está atormentando de día y de noche. Un día, unos jóvenes, y esto es de la vida real, se programó un viaje en New Jersey y empacaron sus maletas, todos estaban muy ilusionados con este viaje. Se subieron al carro y era un día de verano, era un viernes, y era el verano más hermoso que usted se pueda imaginar, caliente, despejado el cielo. Pero cuando se iba en la mitad del camino, comenzó de la nada una tormenta. Pero era de esas tormentas que por más que usted pone el parabrisas, usted no ve. ¿Alguna vez alguien ha estado? Truenos, rayos, y usted no ve por más que usted quiere. Entonces estos jóvenes en medio de esa tormenta ya iban sobre el tiempo, dijeron, no, tenemos que seguir avanzando porque no vamos a llegar. Entonces comienzan en su viaje y de repente se dan cuenta que llegaron a Canadá. Iban a una parte rural de Nueva York, pero por la tormenta cogieron un desvío que ellos no esperaban. Y yo no sé si alguna vez alguien ha manejado en el norte del país, pero ahí tiene una característica, algunas carreteras, que si usted no se sale por la salida que es, a usted le puede tomar 1 hora o más manejando hasta que encuentre la próxima salida. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Ok. Pues fue el caso de ellos, se desviaron y pues en ese tiempo no había GPS como ahora, o no está Alexa, ¿dónde me encuentro? Coge a la derecha. No, era con esos mapas. El mapa tenía indicaciones específicas para llegar a un lugar, pero si se desviaban, no los mapas, pero esas instrucciones de Yahoo, no sé, MapQuest o lo que sea, que era lo que se usaba en ese tiempo. Entonces, pues, tenían esas instrucciones de cómo llegar al área rural de Nueva York, pero no les decía qué hacer si ya terminaban en Canadá. Cuando llegan estos jóvenes allí, pues imagínense, el carro, lo que le iba a tomar 1 hora, unas horas para llegar, les tomó muchísimas horas. Y cuando llegaron, pues se descompuso el carro. Entonces no pudieron regresar y estaban allí perdidos absolutamente. Y es que la vida, hermanos, a veces es como este viaje, que tú puedes planear tu vida de la manera más perfecta, pero a veces no podemos evitar que en el camino venga una tormenta que nos sacuda y cambie el rumbo de nuestras vidas, marque nuestras vidas o muchas veces la divida en dos. Y este fue el caso de Job. Y dice la Biblia en Job 1:1 que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal.
Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía un wealth de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes, y en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Job era como un Bill Gates de hoy en día. Se calcula que cuando Dios le recompensó al final su wealth, su riqueza, era aproximadamente de unos 56 o más millones de dólares, más o menos. O sea que, como le dio el doble, supongamos que su riqueza fuera 23 millones o más. Eso es un estimado, pudo haber sido muchísimo más. Así que era el hombre más rico del mundo, pero no solamente era rico, era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que se esforzaba para vivir para Dios. ¿Cómo es que un hombre que vive para Dios, que ama a Dios, su vida da un giro? Y yo quiero que tú entiendas algo hoy, hermano, que el tú y yo seamos cristianos no nos tiene metidos en una burbuja donde la vida no nos va a dar un giro de repente. No nos tiene en una burbuja donde vamos a ver todo de la manera que queremos, como lo queremos y en el tiempo que lo queremos. Hay momentos en que la vida nos va a azotar o el enemigo. Pero Jesús dijo, sigan confiando porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿quién era Job? Un hombre intachable, un hombre íntegro, un hombre que vivía para Dios, para su familia. Job no era un padre descuidado que no sabía dónde estaban sus hijos ni qué hacían. Job era un hombre que andaba pendiente de la santidad de su casa. Era un hombre que cuando sus hijos hacían fiestas y banquetes y duraban varios días, dice la Biblia, era el padre que después de esa fiesta iba delante de Dios, levantaba un sacrificio y decía, lo levanto a Dios porque no sé si mis hijos han pecado en contra de Dios, voy a interceder por la santidad de mi casa, de mis hijos, que Dios les perdone y que ningún mal les venga. O sea que no era un padre desentendido, era un intercesor. La Biblia nos describe que él era el mejor. Una cosa es estar entre los mejores, pero otra es ser el mejor. ¿Sí? Una cosa es decir, ocupé el segundo, tercer, cuarto, 10º lugar, a decir, ocupé el primer lugar. No es lo mismo, era el mejor. No había nadie como él, nadie que superara a Job. Un hombre totalmente íntegro. ¿Íntegro qué quiere decir? Que era uno en todo lugar, en todo momento. No era un hombre que hablaba algo, pero aún sus pensamientos estaban hablando lo mismo. Porque hay personas que pueden hablar una cosa, pero su mente está dañada, sus pensamientos no combinan con lo que su boca habla. O su boca dice una cosa, pero su comportamiento está diciendo otra. Entonces eso no es integridad. Pero Job era un hombre que era una sola pieza. Como era con sus hijos, era con su esposa. Lo que hablaba, todo era una sola cosa, una sola pieza. Si lo miraban por delante, por detrás, en el área económica era íntegro. No le robaba al IRS. En el área matrimonial era íntegro, como padre era íntegro. Pero lo que más me llama la atención es que cuando Satanás va delante de Dios, Dios con lo primero que comienza, no le has dicho, ¿no has visto a este hombre que es el mejor, el íntegro? No. La primera palabra con la que Dios comienza es, ¿no has visto a mi siervo Job? Y eso marca una diferencia que lo hace aún más relevante.
Porque este no solamente era un hombre que vivía para Dios, era un hombre que era reconocido en el cielo por servir a Dios. Pero hermana, Job no era pastor, tampoco dirigía una célula. ¿Por qué Dios le dice, no has visto a mi siervo Job? Porque hemos confundido que el servicio es solamente en la iglesia. Sí, en la iglesia se sirve, es cierto. Pero el servicio de uno a Dios comienza cuando uno abre sus ojos en la mañana. Ahí comienza el servicio a Dios. Cuando tú y yo abrimos los ojos, ¿qué es servir a Dios? Es ir delante de Él en oración, en entrega, en oración, en adoración. Eso es servir a Dios. Y abrimos nuestros ojos y estamos sirviendo. Cuando me levanto y hago el desayuno a mis hijos con una actitud agradable, eso es servir a Dios. Cuando voy a mi trabajo y sirvo a mis clientes con una actitud honesta, íntegra, intachable y amabilidad, eso es servir a Dios. Cuando la gente puede ver a Cristo en mi vida, eso es servir a Dios. Porque ¿de qué nos sirve ejercer o tener un título y una posición dentro de una iglesia si afuera no somos conocidos como siervos? Job servía al Señor. Y lo tremendo es que el diablo no se lo pudo negar. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Y qué tuvo que decir el diablo quizás con su cara agachada? Sí. No le pudo decir, Señor, sí, él solo, claro, él sirve en la iglesia, pero míralo cómo trata a su mujer en la casa. No pudo decir, sí, Señor, tiene una posición dentro de la iglesia, pero mira cómo trata a su vecino. No pudo refutarle a Dios que Job era un siervo desde que se levantaba y abría los ojos hasta que se acostaba y los cerraba. Era un siervo. Job era un hombre conocido. Pero no solamente en su barrio, en su ciudad. No fue un hombre que solamente llamó la atención de la gente por su manera de vivir. Job fue un hombre que logró causar un impacto espiritual. ¿Por qué el diablo se atrevió a ir a hablarle a Dios de Job? ¿Por qué no le habló del vecino, del otro hermano de la iglesia, de otro íntegro que hubiera por ahí? ¿Por qué fue específicamente el diablo a hablarle a Dios de Job? Porque Job logró ocasionar lo que ningún otro pudo ocasionar y fue un impacto en el mundo espiritual. Job era conocido en el cielo y era conocido en el infierno muy bien. Y yo te quiero decir algo, hermanos, somos conocidos en el cielo y en el infierno. Ante Dios no podemos tener máscaras y ante el diablo tampoco. Podemos levantar las manos, orar, llorar y hacer un montón de cosas que parecen cristianas. Pero cuando vamos a la realidad espiritual, el diablo sabe muy bien quién eres tú y Dios también. No podemos engañar a un Dios vivo. No lo podemos engañar. ¿Cómo te conocen a ti en el mundo espiritual? Porque siempre queremos que el hombre nos conozca de una manera. Y a los hombres siempre le ponemos la mejor cara. En el Facebook ponemos la mejor fotografía. Pero ¿cómo nos conocen realmente en el mundo espiritual? No podemos tener máscaras ni pretensiones. El diablo sabía muy bien quién era Job y el impacto que estaba ocasionando en el mundo espiritual. Y yo te voy a decir algo, cuando tú como siervo de Dios, tú no solamente eres uno que viene a sentarse a la iglesia, tú no tan solamente eres uno que vive livianamente y tibiamente. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, que te metes en ayuno, que te metes en oración, que sirves a Dios, que vives una vida íntegra, yo te voy a decir algo, prepárate
prepárate porque tú estás ocasionando guerra en el mundo espiritual. Tú estás haciendo que el infierno comience a decir, peligro, peligro, huele a peligro. Se levantó un siervo de Dios. Y cuando tú ocasionas algo en el mundo espiritual, el diablo nunca va a quedar contento y va a tratar de venir a pararte. Y va a tratar de venir a estancarte, a matarte y a destruirte. Porque no quiere que sigas ocasionando ningún impacto ni en la ciudad ni en el mundo espiritual. Job no solamente era un hombre conocido, pero era un hombre adorador. Viene el diablo y le pide permiso a Dios. Eso a mí me impacta. El diablo tiene que ir humillado delante de Dios a pedir permiso. Porque la Biblia dice que nada de lo ocurre si no es por permiso y voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia le tiene más miedo al diablo que temor a Dios? Va y le tiene que pedir permiso. Cuando yo entendí esta palabra, comencé a agradecerle a Dios por todo. Porque dije, si tú diste permiso, un plan tienes. Porque el diablo a mí no me puede tocar si tú no le has dado permiso. Y Dios le dice, ¿no lo has visto? Y él tuvo que decir, sí, ya lo vi. ¿Usted cree que para este tiempo el diablo no había tentado a Job? Porque yo creo que la felicidad más grande del diablo era poder llegar a donde Dios y decirle, viste, lo probé y cayó. Porque la Biblia dice que él va delante de Dios a acusarnos. Pero después de tratar mucho, no tuvo de qué acusarlo delante de Dios. ¿De dónde vienes?, le dice Dios. Vengo de visitar a los hijos de los hombres. Ajá. ¿Y de casualidad por ahí no viste a Job? Claro que lo había visto. Por eso vine, Dios, a pedirte permiso. Déjame tocarlo. Porque sí, tú te alardeas, Dios, de que es íntegro y que te sirve, pero porque tú le has rodeado de protección y no he podido tocarlo. Tú no me has permitido tocarlo. Tú no me has permitido destruir sus finanzas, ni su familia, ni su salud. Pero déjame tocarlo. Quítale la protección para ver si no te maldice. Y Dios estaba tan seguro de quién era Job, que le dice, te doy permiso, solamente, diablo, no le toques la vida. Te doy permiso hasta cierto punto. Y estaban sus hijos en un banquete, viene un twister, un huracán, lo que sea, un viento fuerte. Sus hijos mueren aplastados por las paredes. Vienen asaltantes, se roban toda su economía, su ganado. Y en un solo día, un hombre que servía y vivía para Dios lo perdió todo. Y yo me preguntaba a Dios, ¿cómo un hombre que vivía tanto para ti, que tú conocías su corazón, que no vivía de pretensiones, por qué una prueba tan dura? ¿Por qué no le dijiste al diablo, quítale solamente un hijo? ¿Por qué los 10 de un solo? ¿Por qué no le dijiste, te doy permiso para que le quites solamente los camellos, pero las ovejas no? ¿Por qué todos? ¿Y por qué todo en un solo día? ¿Por qué no pudo ser a pasitos? Y yo le voy a decir lo que Dios me hizo entender atrás de esta palabra. La genuinidad y la integridad de Job eran tan fuertes y tan grandes que solamente la muerte de un hijo o solamente las finanzas no eran suficientes para destruir la integridad de este hombre, hermano. Dios sabía que si Dios le tocaba solamente un hijo, Job no iba a maldecirlo. Dios sabía que si le tocaba solamente las finanzas, Job no lo iba a maldecir. El diablo lo sabía también. Entonces el diablo sabía que tenía que lanzarse con todo
todo y destruirlo con todo, porque la prueba tenía que ser más fuerte que su integridad. Pierde absolutamente todo. Y yo me imagino que el diablo se sentó allá con todos sus secuaces y los demonios que mandó para destruirlo, a esperar que Job maldijera a Dios, a esperar que Job dijera: en vano he vivido para Dios, a esperar que de Job salieran palabras de desprecio a Dios. Y en el momento en que el diablo está esperando y quizás presionándolo en su mente: maldice a Dios, Job hace lo que el diablo nunca esperó que él iba a hacer. Cae postrado en adoración a Dios y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor me dio, el Señor me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Oh, yo creo que el diablo se estaba revolcando ese día. Yo creo que el diablo decía: ¿cómo es posible que un miserable ser humano pueda bendecir a Dios cuando le quité todo? ¿Por qué no lo maldice? ¿Por qué adora a Dios de esa manera? ¿Cómo es posible? Y yo te voy a decir algo: el regulador del carácter más grande que tenemos son las pruebas. Mira lo que sucede con la mujer de Job. Todo el mundo piensa en todo lo que sufrió Job, pero Dios me permitió ver todo lo que también sufrió su esposa. ¿Acaso solo Job era padre? No. Su esposa también perdió los hijos, también perdió la casa, también perdió todo. ¿Por qué la prueba no fue para la mujer de Job, aunque fue arrastrada por la prueba? Porque ahí se estaba jugando una batalla de carácter. Y el diablo sabía que la mujer fácilmente podría maldecir a Dios, pero Job no. Y el diablo lo que le quería probar a Dios era que Job lo iba a hacer. Yo estuve buscando un poco acerca de la esposa de Job, y aunque no hay mucho, pero dice que muy probablemente cuando pasó toda esta situación, esta mujer tenía que ir a las casas a mendigar pan. También quedó en la calle como su esposo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Los dos están pasando exactamente la misma prueba. Uno dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero su esposa no pudo aguantar el peso de la prueba. Y afloró lo que había realmente en su carácter, en su interior. Y va y le dice a Job: Job, yo creo que esta mujer tenía rabia porque a lo mejor ella quería también que Job dejara de creer en Dios. ¿Cómo es posible que tú creas en Dios y mira la situación como nos tiene? ¿Cómo es posible que creas en un Dios maravilloso, misericordioso y mira cómo nos tiene? Maldice a Dios por fin, de una vez por todas, maldícelo, a ver si el diablo nos suelta. Maldícelo, y más aún, ¿sabes qué? Muérete, suicídate, mátate. Usted sabe lo que es llegarle a una persona en profunda depresión, que quizás ya está concibiendo estos pensamientos, y que llegue otro a motivarle. Muérete, maldícelo, mátate ya, acabemos de una vez por todas con esta situación, Job. Si tú te matas, ya no vas a tener la sarna encima. Si tú te matas, el dolor se acaba. ¿Y a cuántos el diablo hoy en día les está haciendo creer que la solución al problema es suicidarse, es tirársele a un carro, es matarse, es acabar con su vida? La prueba aflora lo que somos realmente. Un esposo no golpea a su esposa porque la esposa le sacó la piedra, la golpea porque eso es él. Tú no contestas mal porque el otro te ofendió, tú contestas mal porque eso eres tú.
Si yo cojo este vaso de agua y lo lleno de vinagre, quizás y yo paso por aquí, me tropiezo y lo tiro, yo soy responsable de haberlo tirado, pero yo no soy responsable de lo que salió de adentro. Sale vinagre porque por dentro hay vinagre. Así que nos podemos excusar de que actué mal porque aquel me provocó. Mentira. Actuaste mal porque eso eres tú y eso soy yo. Mentí porque me vi forzado, la persona me forzó a mentir. Mentira, mentiste porque en tu corazón, en tu vida hay mentira. Me enojé y grité porque me hicieron enojar. Mentira, nadie te hizo. Uno escupe de su boca lo que hay adentro. Uno actúa de lo que hay adentro. Cuando nosotros entendemos este principio, nuestra vida comienza a cambiar porque dejaremos de estar culpando a todo el mundo de lo que hacemos y de cómo vivimos y de lo que hablamos. El carácter de su esposa también sale a relucir. El carácter de Job sale a relucir. Y es que, hermano, una de las estrategias más grandes que tiene el diablo, volviendo a Job, es que él nos quiere hacer creer que todo lo que hemos hecho y hemos vivido para Dios no vale la pena. Usted se acuerda del salmista, yo una vez lo compartí aquí, cuando el salmista se sentó a mirar y veía cómo el impío prosperaba y dijo: en vano he limpiado mis manos delante de Dios. Y esa es una de las estrategias más grandes del enemigo cuando viene a atacarnos. Y es hacernos pensar que no ha valido la pena vivir en santidad. Oh, yo me he guardado como joven en santidad y sin embargo veo a aquellos que no se guardan en santidad y les va mejor que a mí. Aquel está casado con 20 hijos y yo sigo soltera o soltero. Aquel está viviendo la vida loca y tiene 30 novios y a mí ni uno me llega. Es hacernos creer que no vale la pena. Aquel roba en el trabajo y le lambe al jefe. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Le cepilla al jefe, no sé cómo le digan. Y allá lo tienen en un pedestal y yo aquí trabajo como burro y nadie ve mi trabajo. Es hacernos creer que lo que hemos hecho no ha tenido ninguna significancia o importancia en el reino espiritual. Pero mire lo que dice la Biblia, que cuando Job adora a Dios, que es inclinarse, postrarse, estar humillado, reverenciar y entregar todo a Dios, ¿para qué? Para reconocer la grandeza de Dios. Eso fue lo que hizo Job. Nosotros no adoramos porque sentimos adorar. Ni oramos porque amanecimos con ganas de orar y cantamos porque amanecimos con ganas de cantar. Oramos porque reconocemos que sin Dios nada somos y nada tenemos. Adoramos porque sabemos que cuando adoramos estoy poniendo a Dios por encima de mi problema. Adoramos porque estoy reconociendo que mi batalla no es mía, sino que se la estoy entregando a Dios. Adoramos porque cuando me humillo delante de Dios le digo: yo reconozco que tú eres más grande que mi enemigo, aquí te dejo en tus manos tu enemigo, porque es mío, pero primero fue tuyo. Ahí te queda. ¿Qué ocurre en tu vida cuando tu vida da un giro repentino que tú no esperabas? ¿Qué ha aflorado de tu carácter? ¿Qué ocurre cuando la decepción a ti te golpea? ¿Sabe que en el momento más oscuro de la vida de Job llegan sus amigos? Y era tan dura la situación de Job que duraron 7 días sin poder decir una sola palabra. Imagínese la situación tan terrible que estaba, que no le salía nada. Y yo a veces pienso, ojalá se hubieran quedado así el resto de los días, pero no, desafortunadamente hablaron.
Y cuando hablaron, sacaron todo eso que tenían adentro. Y comenzaron a decirle, Job, después quizás, esto es mi imaginación, de hacer un profundo estudio teológico acerca de Dios. Y con la experiencia que tenemos, no solamente teológica, pero como cristianos y siervos de Dios, Job, hemos llegado a la conclusión que tú tienes que ser el culpable de esto, chico. Porque la Biblia dice, Job, que Dios castiga únicamente al impío, pero al justo lo bendice. Entonces eso tiene que ser tuyo. Dios lo dijo, no lo dije yo, Job. Porque la Biblia dice y la palabra dice, hermano, y se echaron todo el libro de Job dándole sermones. Usted mire el libro de Job. Son los puros sermones de los amigos. Y Job tenía dos opciones: amargarse porque quedó solo o continuar. Una vez leyendo la palabra, Dios me llamó la atención en Abraham, cuando Dios le manda la prueba más dura a Abraham, porque la prueba más dura de Abraham no fue esperar el hijo. Esa fue dura, pero esa no fue la más grande. Dios le tenía otra más grande. La más grande fue cuando le dijo, devuélvemelo. Y en la más grande, Dios no le dice, quiero que empaques maleta con tu mujer, tu sobrino, tu primo, llévate al gato, no te olvides del perro. Y vas a subir la montaña con todos ellos, para que te den apoyo, te hagan barra y te digan, go, Moisés, go. Tú puedes hacerlo, man. No. Abraham, quiero que te levantes muy temprano de mañana para que no llames la atención de nadie. Y quiero que subas esa montaña y la subas solo. ¿Y cuántas veces Dios nos mete como a Abraham a subir una montaña solos? Y nos estamos quejando que no nos visitaron, que no nos llamaron, que el amigo se olvidó, que aquel me prometió ayuda y se le olvidó. Y son unos desagradecidos y son esto y esto. Y Dios te está diciendo, ni es el uno ni es el otro. Yo te mandé a subir tu montaña solo. Me plació que fulano no se acordara de ti, me plació. No te puse en la mente de sutano porque quiero que no escuches la voz de sutano ni fulano. Quiero que mientras vayas subiendo la cuesta, que era difícil. ¿Alguna vez alguien ha ido a subir una montaña? Yo lo he hecho. Hay momentos que uno dice, man, ahora imagínese solo. Uno acompañado por lo menos se queja o algo, le soban un calambre, qué sé yo. Pero solo, cuesta arriba, en un clima desértico y árido, es duro. ¿Cuántos procesos Dios te ha permitido pasar solo y tú te has amargado con la gente? Porque tú consideras que son desagradecidos porque te abandonaron cuando más lo necesitabas. Y recuerden, Dios todo lo permite. Y quizás te has sentido solo y abandonado, pero Dios entiende la soledad y el abandono. Pero en medio de la cuesta que tú estás subiendo solo, Dios va contigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere afilar nuestro oído para verle y escucharle solamente a Él. Hermano, porque cuando estamos en medio de una crisis le preguntamos hasta al Papa si se puede, ¿qué debemos hacer? Pero se nos olvida entrar en tiempo solo con Dios. Y cuando Dios ve que no hemos aprendido esto, nos tiene que meter en tiempos de soledad. En tiempos donde es Dios o es nadie. Para aprender a escuchar su voz. ¿Usted se imagina donde hubiera llevado a la esposa? Yo me imagino si yo hubiera la esposa de Abraham, me le hubiera agarrado a las piernas y le he dicho, tú no subes esa loma ni loco, que tú vas a sacrificar mi hijo. Mejor dicho, te llamo a la policía, que tú vas a matar mi hijo. Y si no, entonces empezaría a chillar y a gritar como loca, suéltenle a mi hijo, este hombre se enloqueció, venga el siervo Eliezer, que este hombre se volvió bipolar, qué sé yo. Claro,
¿Usted se imagina a Abraham tratando de obedecer a Dios y escuchando todas esas voces? Dios sabía que había una lección y un trato que él tenía que tener con él, que solamente lo podía pasar solo. ¿Qué haces tú cuando la decepción te golpea? ¿Es delicioso la decepción? No. Ay, no, pasar la soledad, eso me la paso con una piña colada. No, hermano, no es agradable. ¿Qué haces cuando te quedas solo y ya no queda nadie más? Cuando yo tenía la edad de 6 años, Dios me da el sueño y fue el primer sueño con el que Dios me habló. Un día miércoles, me acuerdo hasta los días, 6 años, me voy a dormir. Y en la noche yo tengo un sueño. Yo estaba en un jardín verde muy lindo. Y de repente yo veía como todo se comenzó a oscurecer negro, negro, negro. Y de repente yo veía atrás al diablo. No veía su cara, pero yo sabía que era el diablo. Y me infundía mucho temor. Y yo comencé a correr y a correr y a correr y a correr y a correr. Y el diablo detrás y me metía por un lado y me salía ahí, yo no sé cómo. Y si me venía para acá, se aparecía ahí. Y yo estaba en una desesperación terrible porque yo sabía que el diablo me quería matar. Y seguí corriendo y me acuerdo que había un lago como de esas películas que es oscuro, tenebroso, y había una canoa y yo decía, con la canoa me voy a salvar. Y me subí a la canoa y comenzaba a tratar de remar y el diablo aparecía en la canoa. Por donde yo iba, el diablo aparecía. Entonces de repente en el sueño logro salirme de la canoa y comienzo a gritar, Jesús, Jesús. El diablo me va a matar, Jesús. Y cuando yo empiezo a gritar, yo recuerdo que de este lado yo veía una luz muy brillante y veía un hombre caminando. Y cuando el hombre iba caminando, yo veía al diablo que solamente hacía sus brazos así, decía, no, no. Pero gritaba desesperado y tenía que desaparecer porque no soportaba aquella luz. Y cuando yo estaba ahí, yo recuerdo que la luz dejó de ser tan brillante y había un hombre y yo sabía que el hombre era Jesús. Y hay una imagen por ahí que es lo más cercano que encontré. Y cuando yo lo veía, él me decía, Jessica, corre a mis brazos. Y es más o menos lo que yo viví en ese sueño, lo que hay en esta foto. Y yo me acuerdo que yo solo abrazaba a Jesús y lo abrazaba y le decía, yo no podía casi ni hablar y yo le decía gracias por estar aquí. Y él me decía, aunque el diablo te persiga, aunque el diablo te quiera matar, corre siempre a mis brazos, porque mis brazos siempre van a estar abiertos para ti. Pasó el sueño. Y el día viernes nos levantamos un día común y corriente. Y a las 6 de la tarde yo me caigo de una terraza de un 3er piso. Y caigo al 1er piso. Y caí a un fierro, mi cabeza quedó así. Un fierro puntudo. Y yo, si no me mataba del golpe, me hubiera matado con el fierro enterrado en mi cabeza. Y lo único que me pasó, hermano, fue una fractura en el fémur izquierdo. Quizás algunos han visto mi cicatriz. Y yo entendí que ese no era un sueño cualquiera. Entendí que Jesús sabía que el diablo me quería destruir y matar, pero él me dijo, corre, corre a mis brazos, corre. Y quiero terminar con esto. Hay momentos, la otra prueba que Job pasó 7 diferentes pruebas. La última, que para mí fue la más dura y para mí personalmente es una de las pruebas más duras, es cuando Dios guarda silencio. Job comienza su prueba en el capítulo 1 y hasta el capítulo 38 escucha a Dios. Yo no sé cuántos días, meses, yo no sé cuánto pasó en esos 38 capítulos. Y en medio de la prueba, Job tomó una decisión de orar y clamar a Dios.
En el capítulo 13 dice, Dios podría matarme, pero sin embargo Él es mi única esperanza. Así que voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo único que me salvará. No soy ningún impío, si lo fuera, no podría estar delante de Él. Cuando sus amigos lo dejaron solo y lo culpaban, Job decidió clamar a Dios y presentar su caso. Sin embargo, eso fue en el capítulo 13, pasó el 14, el 15, el 16, sus amigos como chicharras culpándolo, 18, 19, 30, 37 y Dios no le habla. Y en el 38, después de que Job se queja con Dios, Dios por fin habla. Dios nunca estuvo desentendido de Job, como nunca lo ha estado de ti ni de mí. Pero Dios usa los procesos para formar nuestro carácter, para cambiarnos. Y para que algún día podamos decir como Job, yo solo había escuchado de Dios, pero ahora lo conozco. Ahora he podido ver la grandeza de Dios y el poder de Dios. Y lo que se convirtió en una prueba para que Job maldijera a Dios, se convirtió en la más grande alabanza y adoración que alguien quizás ha podido dar o que dio en ese tiempo para Dios. Y yo quiero que hermano me traiga el lazo y yo quiero terminar con esto. Me sorprende porque Dios le habla a Job como por 3 capítulos, por varios capítulos. O sea, cuando Dios habla no para. Y él le dice algo a Job y le dice, Job, quiero que vayas. No, pero a usted sí. Quiero que vayas, Job. Y no estoy agradado con tus amigos. Porque ellos hablaron de mí de una manera incorrecta. O sea, ellos le estaban haciendo ver a Job un Dios que no era. Porque malinterpretaron la Biblia o la palabra o lo que tenían en ese tiempo. Así que hasta ese momento yo no me imagino, necesito que se amarre. Y Job le pide la última cosa insólita, Dios le pide la última cosa insólita a Job. En medio de su prueba, porque todavía no ha sido restaurado. Y le dice, quiero que vayas, cojas un sacrificio y me ofrezcas una ofrenda, pero no la vas a ofrecer a favor tuyo. La vas a ofrecer a favor de los que te hicieron mal. Hermano, y yo entendí que nadie puede ofrendar por otro si no le ha perdonado. Nadie puede orar por otro si no le ha perdonado. El resentimiento es algo que aunque yo no quiera me mantiene atado a la otra persona. Es un lazo que me ata al ofensor. Y si yo me voy para China, me lo sigo llevando. Y estoy harta de tenerlo en China y me fui para África. Y en África me persigue. Y me vengo para la iglesia y siento un toque, me caigo, pero sigo cargando mi lazo. Y me sigue y me persigue. Hasta que un día yo decida ir delante de Dios y soltarme. Gracias. Soltarme. Si yo no me suelto de él, el hermano no puede ir a almorzar. Y si va a almorzar, me tiene que llevar con su esposa. Porque lo tengo atado. Estoy atada. Dios le dice, necesito, Job, que perdones. Cuando tú perdonas, te liberas.
y entonces abriré los cielos y te puedo restaurar. Un día, hace un poco tiempo, comenzó un ataque espiritual para mi esposo y para mí muy fuerte. Y nos dejaron ahí algunas cositas en 3 ocasiones diferentes en nuestra casa. Y al comienzo yo comencé a sentir temor. Y yo decía, Señor, ¿por qué no le pasa esto a estas hermanas que se andan agarrando todo el día con el diablo? Yo soy maestra. ¿Por qué yo? O sea, y en mi corazón el temor se comenzó a sentir en dolor, a volver dolor. Porque yo decía, ¿cómo es posible que alguien se levante, se atreva a pisar mi casa para dejarme en 3 ocasiones diferentes brujería? Y yo estaba dolida sin saber quién era, con la persona o las personas. Porque una cosa es uno estar soltero y otra tener 2 hijos. Y mi dolor era por mis hijos. Y comenzaron ataques espirituales de muerte de todo. Cosas fuertes, muy fuertes. Yo no le puedo contar todo ahorita. Y ese dolor se comenzó a convertir como en un resentimiento contra alguien que yo ni conozco. Y un día estaba ya parada y ya les estaba ministrando. Y él comenzó a decir en medio de la adoración, Dios quiere que tú perdones a aquellos que se han levantado contra ti y te han hecho daño. Y yo sabía que yo tenía que hacerlo porque Dios me estaba ministrando hacía días. Y yo comencé a llorar y yo le dije, Dios, tú sabes que yo no puedo. Y no puedo porque no entiendo cómo alguien se levanta a hacerme daño si yo no les he hecho nada ni los conozco. Y sin embargo allí en esa lucha le dije, pero no me importa, y en voz audible le digo al diablo, al infierno y al cielo que los perdono. Y al comienzo hasta mi oración cambió porque cuando comenzó a pasar todo esto y yo veía los ataques y todo, yo al comienzo mi oración fue, Señor, destrúyelos. A mí, si tienen que perecer ellos o yo, que perezcan ellos. Estoy siendo sincera. Pero el día que perdoné, mi oración cambió. Y empecé a orar, Señor, 3 cosas te pido. Una, que no les tenga en cuenta el pecado. 2, que le des oportunidad de salvación. Y 3, que nunca en mi vida ni en mi hogar se cumpla el propósito de Satanás. El resto lo dejo en tus manos. Y comencé a orar, el resentimiento se fue, los ataques seguían lo que fuera. Y quiero que te pongas en pie. Un día, en medio de toda esta presión, algo que me enseñó Dios fue a ver lo que había en mi carácter. Porque la prueba te muestra quién eres tú. La prueba no viene para que tú veas quiénes son los demás. La prueba viene para que tú conozcas quién eres tú. Porque a veces creemos ser alguien que no somos y Dios tiene que mostrarnos. Y Dios comenzó a mostrarme lo que había en mi carácter, que tenía que ser cambiado. Y usó a mucha gente, mejor dicho. Y un día yo estaba por ahí. Y era un día que estaba ya muy desgastada. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted lucha, usted predica, usted ministra, usted va a escuela, usted hace y deshace y bueno, ¿cierto? Sigue sirviendo, ama a Dios, adora, ayuna, ora, pero llega un punto en que llega un desgastamiento. Y estando en ese desgastamiento, me arrodillé delante de Dios y le dije,
Ya he orado, ya he ayunado, ya he adorado, ya he cantado, ya me he quejado, ya he chillado, ya me he reído, ya he servido. O sea, ya he hecho de todo. ¿Y ahora qué hago? Y me acordé del sueño. Corre a mis brazos, Jessie, corre. Y cuando comencé a correr, ver el sueño otra vez en mi mente, yo le dije, ok, voy a adorarte. Y en la adoración fue diferente porque no fue una adoración de canto, fue una adoración de entrega. Yo estaba acostumbrada a entregarle siempre las victorias a Dios porque le tengo miedo a caer en orgullo. Señor, me agarra. Pero Dios me dijo, hoy no quiero que entregues tus victorias, entrégame tus batallas, entrégame a tus enemigos, entrégame tus problemas, entrégame la frustración que tienes, el sentido de fracaso, la decepción, la soledad. Entrégame la enfermedad por la que estás pasando, entrégame el dolor, entrégame a tu esposo, entrégame a tus hijos. Y por eso le pedí al grupo esta canción que dice correré. Y estando ahí le dije, Señor, voy a adorarte. Y cuando entregué todo le dije, me acordé de esta canción y le dije, correré hacia tus brazos de amor. A salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Espíritu Santo, abre los cielos, quiero ver tu gloria, derrámala, Dios. Porque lo único que a ti te va a ayudar en esos momentos de crisis que tú no entiendes y donde quizás te has quedado solo es correr a los brazos de tu Padre. Quizás tú has pasado por una crisis y viene alguien muy teológico a decirte, oh, eso te pasó con tu hijo porque no supiste criarlo, porque trabajaste mucho y la Biblia dice no sé qué hiciste más. Y viene aquel gran teólogo a causar culpabilidad en tu vida y viene aquel gran teólogo a hacerte crear una imagen de Dios que no es, cuando Dios lo único que te está diciendo es corre a mis brazos, ven, corre a mis brazos, porque en mis brazos estás seguro, porque en mis brazos hay salvación.